Bienvenidos a este nuevo capítulo, nueva edición, La Mesa 2018, primer episodio, celebrando el 5º año. Invitado Ignacio Briones. Ignacio tiene muchos sombreros, pero el principal es que director es el título o decano. Decano de la Escuela de Gobierno, ¿no? De la Adolfo Ibáñez. De la Adolfo Ibáñez. Ignacio, lo digo personalmente, es un liberal de verdad, no liberal a la chilena. Fue parte del primer gobierno de Piñera, ha escrito mucho sobre diferentes temas, está ahora en el mundo académico. Te traigo acá para que hablemos un poco de lo que se viene, pero poco, porque yo creo que ya se ha hablado, pero danos un poco lo que tú desde el punto de vista económico, productividad, agenda país, porque son cosas que a ti te preocupan, el Estado, lo bueno, lo malo y lo feo de los 4 años que terminaron. Lo bueno, lo malo y lo feo. Partamos por lo positivo, diría yo, por lo bueno. A ver, yo creo que dentro de las cosas positivas que hubo en este gobierno, indudablemente, si bien no estaba en la agenda original, fue todo lo que se hizo en materia de probidad, financiamiento de la política, transparencia en ese lado, muy liderado por las iniciativas que lideró Eduardo Engel, la comisión. Sí. Uno podrá coincidir más o menos con ellas, pero el paquete global a mí me parece acertado y creo que eso permitió una agenda potente que creo que para el futuro de Chile es tremendamente relevante. O sea, si uno se retrotrae 4, 6, 8, 10 años, es evidente que la separación entre dinero y política no era clara, por decirlo menos. Y todo el mundo de la elite sabía. Y todos sabían, más o menos, ¿te fijas? Sí. Hoy día esta cuestión, nos pegamos un mazazo, se transparentó, se evidenció por todos los sectores, por todos los colores. Así es. Y eso obligó un poquito como lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el caso Mosgate, guardando todas las diferencias en 2003, obligó a hacer un esfuerzo institucional que no está concluido, pero que yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que hoy día nadie puede discutir que separar dinero de la política es algo deseable, y eso no era evidente antes. Yo creo que eso es un aporte relevante que ha hecho este gobierno. Otro aporte relevante, que puede parecer más anecdótico, pero que yo creo que es crucial para otros temas que vamos a conversar hoy día, que es la productividad, me parece que fue muy positivo la creación de la Comisión Nacional de Productividad, liderada por Joe Ramos, porque partió un poquito como una apuesta, podría haber quedado como una comisión más de las muchas que había en los distintos gobiernos y pasa al olvido. La verdad es que por una mezcla de liderazgo de Joe, como por, diría yo, una apuesta a este gobierno que le dio sustento, ese grupo se posicionó como un referente relevante, al punto de que hoy día, ¿no es cierto?, aparte de los informes, los diagnósticos que han hecho en distintas áreas, que son muy valiosos, tenemos una cuestión que es bastante inédita, que es que la idea de que los proyectos de ley tengan que tener una evaluación, así como tiene un informe financiero, tengan que tener un esfuerzo de evaluar cuál es el efecto económico en materia de productividad. Yo creo que eso es tremendamente relevante y creo que uno de los desafíos que tiene el nuevo gobierno es poder robustecer esta institucionalidad, darle aún más potencia, más autonomía, más recursos, más independencia institucional a través de, por ejemplo, una validación por la vía legal. Creo que eso es lo bueno. Y la política energética, yo cuando volví a Chile empezamos los programas, me acuerdo que hicimos, teníamos la máscara del mundo, habían proyectos de inversión parados por el tema, se habían judicializado. Teníamos la energía más cara del mundo, entre las 3 más caras del mundo, y el empresariado acá era bastante escéptico de las energías renovables, de que podrían ser económicamente viables, y ahora tenemos un boom y Chile líder mundial. Yo creo que sí, iba a decir eso, yo creo que sin duda ese es otro elemento muy bueno, muy positivo, en particular porque, en mi memoria al menos, me parece que es como el primer gobierno que se toma en serio el tema energético como una restricción, como un cuello de botella importante para el crecimiento futuro. De nuevo... A usted lo agarró al final del primer gobierno de Piñera, se convirtió en un tema. En el gobierno pasado del presidente Piñera esto no fue una prioridad y hay que reconocerlo con todas sus letras. De hecho, si uno se recuerda y por distintos motivos, hubo varios ministros de energía, ¿ya? Y eso algo te dice. Creo que se hicieron cosas importantes, particularmente orientadas a la visión de largo plazo de energía renovable, un proyecto sustantivo en su momento que fue presentado en la OCDE, me tocó estar en ese minuto y fue bien saludado, precisamente por el foco a largo plazo de energía renovable, pero en lo concreto, cómo llevar a la gestión, cómo limar cuellos de botella, cómo hacer que las licitaciones sean más competitivas, eso no se abordó con fuerza. Yo creo que hay que reconocerle al gobierno de la presidenta Bachelet
y en particular al ministro Pacheco, que tuvo un liderazgo claro en esta materia. Hay cosas que hoy día quedan por ver cuán benéficas o cómo se van a dar, ¿no es cierto? Hay bastantes dudas respecto a las licitaciones, cuántas de ellas en el fondo van a ser realizadas y cuántas van a ser desahuciadas, básicamente porque los costos de salida al ganarse una licitación y proponer un precio bajo son bajos esos costos. Aunque en la última le subieron ese precio, el costo de salida. Yo tengo una apuesta que hizo acá Pacheco, porque yo le postulé esto, y él hablando sobre todo lo que decía en su momento Colbún, de que estos precios son irreales, que a la hora de los que hubo estos precios no van a ser, y la apuesta de él es que al contrario, que él cree que en 2021, que es cuando la primera licitación que chica entra en efecto, y después 2023 la segunda, la grande, y dice que no, que los precios de mercado van a ser incluso más bajos que los precios con los cuales se ganaron la licitación. Así que vamos a ver. Habrá que verlo, pero en todo caso yo creo que de todas maneras posiciona la agenda energética como un tema súper relevante para el futuro de Chile, que duda cabe, y yo creo que en ese espíritu la nueva administración y la ministra Jiménez lo va a tomar con la misma energía. Entonces generó un momentum donde básicamente se dice y demuestra que se puede avanzar, se puede lograr acuerdos, se pueden limar lomos de toro, y yo creo que eso es súper positivo para Chile. ¿Y lo más malo? Yo creo que lo más malo, yo diría dos cosas. Uno, que es un resultado, ¿no? Yo creo que el desempeño económico, no cabe duda que fue mediocre, por decirlo suavemente, fue malo. Si uno piensa en términos per cápita, que al final es lo que a uno le interesa, el crecimiento del ingreso promedio por habitante fue cercano a cero, ¿no? Un poquito apenas superior a cero. Entonces, y eso es un problema porque al final te limita la posibilidad de efectuar reformas en una serie de áreas que son relevantes, esencialmente porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, el desempeño económico malo, apalancado en una inversión que no dejó de caer y que se mezcla con muchos elementos, factores externos, factores internos, no vamos a entrar en ese debate que está un poquito pillado, y una combinación de ambos. Pero yo creo que lo segundo, que me parece que está como que subyace, es que legítimamente, a mi juicio, el gobierno apostó por ceñirse muy fuertemente a su programa, que está bien, uno dice hay que honrar la palabra empeñada, pero en la política uno no puede ser voluntarista. Yo creo que este gobierno pecó de voluntarismo en muchos temas, en el sentido de pasar la aplanadora, aprovechando las mayorías que tenía en el Congreso, evidentemente, pero la verdad es que los grandes consensos, yo creo que esa es una cosa que está por verse, y que es importante en el gobierno del presidente Piñera, por lo menos él ha manifestado una intención en ese sentido, es que las grandes formas que Chile requiere, y sabemos cuáles son, y uno podrá tener discrepancias respecto a los medios, el cómo, requieren consenso, sobre todo en gobiernos cortos de 4 años. No digo para las cosas chicas, donde eventualmente uno puede ir más rápido y empujar individualmente con la coalición a esos puntos, pero para las grandes reformas, no, si tú me llevas a la energética, si pensamos nuevamente en el tema de propiedad, requieren acuerdos amplios, y creo que haber renunciado un poquito a eso, ir adelante sin más, creo que fue costoso. Lo vimos en la reforma educacional, lo vimos en la primera parte de la reforma tributaria de alguna manera, después hubo que hacer la cocina y el resultado no sé si fue mejor que lo que había. Entonces yo creo que ahí hubo un error, y un error político en definitiva. Déjame hacerte una postura filosófica de abogado del diablo hasta cierto punto, y hasta cierto punto no tan abogado del diablo porque lo creo, ¿no? Si tú dices si uno piensa de que, a ver, las grandes reformas que necesitaba un modelo que, a mi entender, y creo que en general ha sido exitoso, con todos los bemoles que tiene, y que llegó un momento en que una parte de la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía, dijo, estoy parafraseando, dijo, ¿sabes qué? A ver, por ahí nos gusta, pero hay ciertas cosas que ya no dan más. Las pensiones, la educación, la salud, pongamos los 3 pilares que la gente se convirtió en un debate. La calidad de mi educación, la calidad de mi salud y la calidad de mis pensiones no deberían depender de mí solo de qué buen trabajo tengo o la cuna que tengo. Y el país habló, a veces más o menos, pero más o menos habló, y se generó un consenso. Hay que tener esa conversación, ¿no? Y la conversación la agarra esta presidenta con el 80% que tuvo en su momento, gana, y hace una apuesta. Obviamente yo creo que nunca pensó que el crecimiento, y la historia dirá qué porcentaje fueron las reformas y qué porcentaje lo de afuera, pero ponle que este mismo gobierno, con los mismos logros o errores, depende de cómo los quiera ver, pero si el cobre no caía y la economía, en vez de crecer promedio 1.6 los 4 años, creciera 2.2.
se le diría que fue tan malo este gobierno porque ella hizo una apuesta, asumiendo que iba a tener un costo, de que siempre se iba a encontrar una razón por no hacer las reformas que habían que hacer. Más allá sí que se hicieron mal, ¿no? Entonces es una apuesta política. Yo te lo estoy poniendo, no estoy diciendo que yo me suscribo a eso, pero estoy siendo un poco abogado del diablo. Diciendo, está bien, pagamos un costo, pero se movió la cancha. Nadie va a hablar de no gratuidad. Irán a arreglar cómo se hace, cómo se paga. No, el ministro Barrera va a decir, voy a ver cómo están los aranceles, pero no nadie habla. Es muy difícil que alguien vuelva a decir, vamos a volver a municipalizar la educación. Y vamos a hacer, o sea, esos temas crearon un piso, movieron la cancha que ya no se hablan. El tema, y los temas valóricos, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, ella puede decir, ¿sabes qué? Bueno, fue un costo. Otra gente puede decir, bueno, pero que cada punto menos de crecimiento significa menos hospitales, menos colegios, menos pobreza. No, te lo pongo a ti, como digo, no quiero que se interprete que yo suscribo 100% en eso, pero creo que es válido. Yo no creo que haya tantas diferencias en eso. Obviamente existen diferencias en el cómo, ¿no es cierto? Y quizás en la gradualidad. Tomemos, por ejemplo, el caso de educación. O sea, desde hace mucho tiempo que sabemos que tenemos un problema grave en educación, si bien es cierto que Chile es el país que muestra mayores avances en la región, medido, digamos, por cualquier indicador, particularmente por prueba de PISA, pero ahí tenemos una brecha que es gigantesca y que debería ser un escándalo no solo para gente de izquierda, sino que también para la gente de derecha, al menos los que somos liberales de derecha, donde Chile es un país de que efectivamente la cuna determina fuertemente tu posición futura, y eso debiera removernos y es un escándalo. Entonces, ¿qué duda cabe que había que avanzar con mucha fuerza, con un cambio estructural, con recursos en esa dirección? Y de hecho, ese fue uno de los nortes del programa de la presidenta y una de las razones de fondo de por qué se instala una reforma tributaria que contaba con bastante consenso. Las diferencias estaban en el cómo, ¿no? Sí. Pero el consenso respecto a los 3 puntos del PIB estaba, esa es la verdad, no hay que olvidarlo. Pero volvamos a educación. Cuando yo tengo ese monto, yo lo que tengo que decir, bueno, mi norte, ¿cuál es? Mi norte es que ojalá los chicos tengan oportunidades razonables de poder desplegar sus proyectos vitales, de desplegar su talento, de ejercer su mérito, de lograr posiciones de relevancia en las distintas áreas, no solo en la económica, puede ser en la artística, etc. Y sabemos que eso no se está cumpliendo. Entonces, en pos de ese objetivo, ¿cómo voy a priorizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Si tú me preguntas a mí, y es algo que nosotros, desde mi otro sombrero, desde Horizontal, siempre defendimos desde hace 5 años con mucha fuerza, en educación inicial y no en educación superior. Este gobierno equivocó la prioridad porque puso todas las fichas en la educación superior, y acá no hay que olvidarse de una receta que es clave en política pública, que es una máxima que es evidente, que el realismo en política pública es siempre con renuncia, por la sencilla razón de que los recursos son agotables. Y el idealismo y el voluntarismo al que yo me refería, que plasmó buena parte de este gobierno, dice relación con el hecho que el gobierno repetía que el realismo era sin renuncia, lo cual es un oxímoron, ¿te fijas? No se puede gastar, digamos, al mismo tiempo los mismos recursos en 2 áreas. No se puede ponerle casi 2.000 millones de dólares a la educación superior y ponérselo al mismo tiempo a la educación inicial o mejorar la escuela. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que tenemos mucho más consenso de los que creemos respecto a la dirección y las áreas en que tenemos que avanzar, pero tenemos discrepancias respecto a cómo priorizamos, a cómo focalizamos, y eso requiere una discusión rigurosa, anclada en evidencia, de buena fe, con disposición a escuchar el otro y generar consenso. Yo creo. ¿Te preocupa tú que eres académico, pero también estuviste en el gobierno? Entonces, efectivamente, tú sabes cómo es con guitarra, como es el dicho. ¿Te preocupa esta como, yo lo noto, a mí me preocupa, me molesta más que me preocupa porque yo soy vehemente en ese tipo de cosas, como una sensación lo hablábamos antes de empezar el programa, como anti-lógica, antidato, anti-hecho, antitecnócrata, como que ser tecnócrata es un pecado, como que no, los tecnócratas no. A mí me preocupa porque es como negar la ciencia, yo no digo que la política sea ciencia, al contrario, hay valores, hay un montón de cosas, y tampoco creo que la tecnocracia domine, porque eso también, si no tiene sustento político, no tiene legitimidad. Pero te preocupa de que se centró y tanto, a mí, yo lo noto no solamente de la centroizquierda, sino también de la derecha, que como que los datos no importan. Me preocupa y me preocupa harto, no solo en el resultado, y voy al tiro a él, sino que un poco en el diagnóstico, porque el diagnóstico de alguna manera, de nuevo, se basa en simplificar al extremo el debate, que es lo que estamos discutiendo. Es cierto que en el pasado los tecnócratas jugaron un rol quizás demasiado importante,
¿Y por qué es demasiado importante? Porque al mismo tiempo que ejercían sus talentos tecnocráticos, eran al mismo tiempo quienes ejercían el poder político, ¿no es cierto? Y eso fue funcional y fue muy bueno, y quizás por eso se explica buena parte del éxito de los primeros años de la concertación, o directamente todos los años de la concertación. Pero no hay que confundir eso con demonizar la tecnocracia, porque la verdad es que la tecnocracia debiera estar al servicio de la política, es un instrumento de la política. Las definiciones políticas son políticas, la toman los gobiernos en la potestad y en el ejercicio de la legitimidad de la gente que los eligió, ¿no? de su cargo. La política guía, decidir las direcciones, pero si la política quiere asumir los dos roles, estamos en un problema. Yo me temo que eso ha ido pasando. La política tiene que definir el norte, hacia dónde vamos, y luego los tecnócratas dar la mejor solución posible, o plantear, ni siquiera la mejor, un set de opciones posibles que sean eficientes, que sean razonables, que sean factibles. Pero pretender apagar la tecnocracia, ningunearla, dejarla de lado, creo que es fatal, porque como tú dices, acá en un mundo de recursos o escasos, donde el gobierno tiene que priorizar, tiene que ver dónde pone las fichas, tomar apuestas a ciegas, es fatal para la política pública. Uno tiene que hacerlo basado en evidencia y en el mejor conocimiento de las distintas disciplinas. Hablemos de lo que se viene, ya tocamos un poco. ¿Qué te parece a ti deberían ser las prioridades? Uno habla que los primeros 2 años son los claves del gobierno, porque los segundos 2 años ya se empieza a chacrear un poco. ¿Qué es lo que deberían ser? Dame 3 o 4 prioridades que debería tener este gobierno y que son factibles. A ver, yo creo que la primera prioridad, aunque parezca un poco ridículo decirlo, debería ser definir un número acotado de prioridades, ¿no? Porque los gobiernos tienen la tentación de tratar de abordarlo todo. En el primer gobierno del presidente Piñera se hicieron un montón de cosas, muchas de ellas bien, pero de nuevo el día tiene 24 horas y los recursos son escasos, entonces, y particularmente el recurso político probablemente sea el más escaso de todos, sobre todo con un Congreso que tiene una composición distinta. Entonces, yo creo que lo primero es elegir muy bien las batallas que voy a dar, sin perjuicio de otras cosas periféricas que se hagan, pero ¿cuáles van a ser los ejes fundamentales? ¿Cuáles son las batallas fundamentales que voy a dar? Yo diría que en ese contexto no cabe duda que el tema de pensiones es uno que el presidente Piñera tiene que abordar y abordar rápido, ojalá poder cerrarlo prontamente. Eso es lo que se escucha, que va a ser una prioridad los primeros 6 meses. Es muy importante, porque si no es algo que va a perseguir y va a estar haciendo ruido durante todo el periodo de gobierno. Yo creo que además está la ventaja que diferencias más o menos, hay una suerte de tronco común, no diré que sea de consenso de todos, pero que logra amplios grados de consenso, sobre los cuales uno puede discutir los detalles. O sea, está claro que hay que aumentar la cotización, la discusión está, bueno, qué parte de un fondo solidario intra e intergeneracional o no. Está claro, y esto es tremendamente importante, que hay que ampliar la base contributiva. O sea, hoy día en la práctica la mitad de las personas que reciben o que van a recibir pensión están haciendo una contribución, la otra mitad, o porque no tienen ingresos, o porque no están obligados, porque son independientes, no la hacen. Eso hay que ampliar esa base además de la tasa. Es inaceptable que lo sigan postergando. Exactamente, es políticamente incorrecto, digamos, o es políticamente correcto postergarlo, pero no resuelve el problema. O sea, yo veía por redes sociales esta semana el movimiento No Más FP, explicándole a los independientes cómo no cotizar. Pero sí, mira, una cuestión que es de perogrullo, digamos, regla 3. O sea, hemos centrado la discusión en cuánto aumenta la tasa, ¿ya? Y son estos 5 puntos, vamos a pasar de 10 puntos a 5 puntos, ¿ya? La verdad es que si tú fueras capaz, por ejemplo, de aumentar la base contributiva, es decir, que todos los chilenos ponen algo para su pensión, y no solo la mitad como ocurre hoy día, eso es equivalente a mantener la base de hoy y duplicar la tasa, es decir, hacerla pasar del 10 al 20. ¿Ya? Ese es el orden de magnitud que estamos hablando y por eso es que es importante abordar los dos programas. Entonces, pensiones es un tema. Segundo, yo creo que el crecimiento es una prioridad. Las ventajas comparativas del presidente Piñera y su equipo económico están ahí, volver a retomar que la inversión crezca. Eso tiene que ver con la expectativa, tiene que ver con, con el ciclo económico más favorable que enfrentamos hoy día, pero tiene que ver con un desafío grande que tiene este gobierno, que yo creo que es sembrar reformas estructurales en esa dirección. O sea, acá hay una cosa de expectativa, hay un tema externo, pero el crecimiento a largo plazo, sostenible, tiene que ser anclado en fundamentos institucionales y ahí yo creo que hay reformas importantes que hacer. Me atrevería a decir en 3 dimensiones. La primera, yo creo que ha generado un consenso interesante, es la necesidad urgente de modernizar el Estado.
¿ya? Y Pero es difícil, me dice la gente. Yo lo escucho, lo escucho que hay un consenso desde el sector privado, del sector público, gente de la centro izquierda, pero la gente que entiende cómo funciona el aparato público y el aparato legislativo, que es una cosa que es como decir, estoy de acuerdo que tiene que haber paz en el mundo, pero a ver, cuando lo bajáis, dice que es muy difícil. Sí, no. O sea, la dificultad de la modernización del Estado es doble. Es por un lado, el bicho es tan grande que la pregunta es por dónde parto, ¿no es cierto? Y la segunda dificultad es precisamente que uno tiene la tentación como de hacer big bangs, como de abordarlo todo. Pero la verdad es que si uno toma áreas específicas donde hay posibilidades de avanzar y generar aportes concretos al país, la película cambia. Yo te digo, un área de modernización del Estado, que no es la tradicional que uno asocia a los recursos humanos del Estado, al personal, que es la parte dura. Por ejemplo, hacer un esfuerzo en materia de simplificación regulatoria, que no significa anular la regulación o desregular, por el contrario, muchas veces puede significar fortalecerla, ya que en el fondo lo que hace es clarificar cuáles son las condiciones de orden, las reglas del juego a los cuales los actores se exponen, y por lo tanto hace más fácil la fiscalización, hace más transparente y más fácil para los actores moverse, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un área, y el ministro Céspedes puso la primera semilla al trabajar con la OCDE. Yo creo que es una hoja de ruta muy potente, muy bienvenida. Hay un tema importante que se puede abordar también, que tiene que ver con los datos administrativos en el Estado. O sea, el día de mañana, tú hablabas de los datos para la política pública. Si el día de mañana nosotros somos capaces de tener todos los datos administrativos centralizados, con todos los recuerdos del caso, pero donde uno pueda evaluar efectivamente la política pública ex ante y ex post, habremos dado un paso gigante en mejores políticas públicas. Y la tecnología existe. Y la tecnología existe, ¿te fijas? Tercero, yo creo que se puede avanzar en mejorar la gestión de los servicios públicos, partiendo por lo más básico, planificación estratégica 1.0. Es decir... Pero volvamos, y me queda poco tiempo. La última parte a mí me interesa porque es obvio que eso también es función de el material humano que tenemos, que dado que tenemos una educación mediocre, buena para América Latina, o mejorando mucho más rápido, pero todos los índices mundiales que somos mediocres, incluso los colegios de la élite mediocres, ¿no? O malos comparados con el resto del mundo. ¿Cómo mejoras esto? A mí me contaba una anécdota, el gerente general de un retailer grande, y me decía, mira, yo en tal, no voy a decir la marca, pero en tal supermercado yo vendo por metro cuadrado lo mismo que yo vendo en un supermercado parecido en Buenos Aires, ¿no? Me dice. Y Argentina, con todos sus bemoles, todavía tiene un capital humano medio para abajo que es superior al chileno. Me dice, yo necesito 2 veces o 3 veces la gente en ese negocio, en esa planta, que tengo en Argentina. En vez de tener 2 personas que solucionan lo que se llaman los jefes de planta, y eso viene con una cosa, un bagaje cultural, que tiene que ver con la educación. ¿Cómo así es? Bueno, aquí no hay balas de plata, lo que tú dices es tan cierto que la propia OCDE dice que las competencias promedio de un trabajador chileno con educación terciaria, o sea, superior, son equivalentes a las de un español con educación media o la de un neozelandés con poco más que una educación primaria. O sea, ese es el orden de magnitud. Lamentablemente eso no tiene una solución de corto plazo, y por eso que es tan importante invertir con fuerza, y yo creo que esa es una de las prioridades que el presidente Piñera ha marcado y creo que es correcta, en la infancia. Todo lo que tenga que ver con infancia, formación inicial, fundamental. Porque ahí se desarrollan, ahí se crean las primeras brechas, que generan una desigualdad injusta que si tú no la cierras ahí después es muy difícil de cerrar. Pero tiene que ver también, y yo creo que es una de las reformas económicas relevantes, con entrarle de verdad y generar una discusión seria respecto al mercado laboral en 2 dimensiones. Una es la capacitación. Todos sabemos que el CENSE no sirve, está aprobado, está demostrado, se gastan $300 millones al año en eso, no genera ningún impacto. Las razones son múltiples. Hay un informe de Osvaldo Larrañaga con Dante Contreras y otro en 2015 que las describe muy bien. Yo creo que ese es un primer gran tema, o sea, cómo reinventamos nuestra capacitación para adecuarla a qué, adecuarla al siglo XXI y un mundo que está cambiando a pasos agigantados y que tienen los trabajadores una formación tradicional y mala, que si no se reinventan van a quedar fuera. Van a quedar completamente fuera. Y lo segundo, relacionado con lo anterior, es una reforma laboral para el siglo XXI. Y acá no se trata de plantearlo, creo que sería un error plantearlo en términos de si es prosindicalización o antinegociación colectiva. Yo creo que es fundamental que los trabajadores tengan negociación colectiva potente. Pero eso tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, de una legislación laboral que sea flexible. ¿En qué sentido? En el sentido de que los trabajadores puedan negociar
todos los temas que les interesan. Hoy día eso es imposible porque está todo definido en el Código del Trabajo, una camisa de fuerza de talla única para todas las empresas, realidades e industrias. Eso es un error. Acá hay que moverse en la dirección de lo que ha hecho el presidente Macron en Francia. Él vio que el mundo laboral está cambiando a pasos agigantados y que si nosotros seguimos con una camisa rígida, lo único que va a pasar es que vamos a afectar a los trabajadores que se van a quedar placés. Uno no puede seguir con una legislación laboral que está pensada para mediados del siglo XX y eso es un dato. Mira, me están retando de que nos pasamos, así que muy corto. Optimista de que el presidente y su equipo aprendió las lecciones de su primer gobierno y que en este va a ser políticamente, no sé, la palabra no quiero decir astuto porque es peyorativa, pero más realista y más humilde en cómo abordarlo. Yo creo que sí, yo creo que las propias señales de conformación del gabinete, las autoridades dan una señal a ese respecto. No cabe duda que este es un gobierno que tiene primero el entrenamiento del primer periodo y hay varias autoridades que se repiten, incluyendo el ministro de Hacienda, saben cómo funciona. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuando llega a Hacienda, sabe exactamente cómo funciona, cuáles son los flancos que tiene que hacer, cómo se relaciona con el Congreso, etcétera. Eso uno, se le pone además la dimensión política que es fundamental, que es lo que faltó en el primer gobierno. Yo creo además que, y está por verse, pero las señales de nuevo en esa dirección, que hay una mejor priorización de los temas. Siento que en el primer gobierno del presidente Piñera se abordaron muchos temas a la vez, y eso es un error, porque de nuevo el realismo tiene que ser con renuncia, siempre. Y por lo tanto yo soy bastante expectante y optimista respecto del desempeño de este gobierno. Yo creo que se ha armado de una manera distinta, con más distancia, tomando más distancia sobre los temas, muy importante en el mensaje, proponiendo buscar recuperar los acuerdos. Yo creo que eso es fundamental. Hay gente que los acuerdos les suena como volver a la vieja concertación. Yo creo que es todo lo contrario, precisamente porque estamos en un mundo más pluralista, más cambiante, más dinámico, más evolutivo. Y más cooperador. Y más cooperador, que la necesidad de buscar acuerdos es más importante que nunca. Y yo creo que esa es una dirección política fundamental que el presidente Piñera ha marcado. Bueno, me pasé como, no sé, me van a retar después. Siempre interesante hablar contigo, Ignacio Briones, el primer invitado 2018 de la mesa. El honor, sí, no hay ningún premio, ¿eh? Café no va. Café. De cara a la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez. Gracias por haber venido y tendremos, no sé, más tiempo en el año, más tarde, para ver cómo está yendo. Muchas gracias. Iván, encantado. Acuérdense, por favor, síganos en las redes sociales principales, Twitter, Facebook e Instagram, y será hasta la próxima. Muchas gracias.